por impresiones, sueños, visiones, muchas cosas. A veces hemos sido demasiado atrevidos y hemos profetizado que un presidente, que esta presidenta, que esta... No, no, es mejor, inclusive si uno recibe algo de parte de Dios, guardarlo en su corazón, ¿no? O sea, no es porque ya Dios me dijo a mí algo, tengo que proclamarlo o decirlo a todo el mundo, ¿no? O sea, hay que ser Claro. reservados y Sí, porque cautelosos y prudentes sí, tiene razón. para no deshonrar el nombre de Jesús, ¿no? Para que la gente no se agarre de nuestras declaraciones, que pueden ser certeras o pueden ser realmente no certeras. Entonces, en estos asuntos, en estos temas hay que ser muy reservados, muy cautelosos, muy prudentes, no sea que por nuestras declaraciones el nombre de nuestro Señor sea deshonrado, ¿no? Y ha habido muchos casos de muchos Sí. hombres que profetizan y anuncian y dicen, ¿no? Y a mí Dios me Hay, dijo y no. hay un ¿Para qué? programa, pastor, ¿Para qué, no? hay un, Mejor sí, ser cuidadosos. sí, hay un programa, pastor, que se llama Sobrenatural, algo así, donde un pastor ya viejito entrevista a gente que ha Sí tenido lo he visto, sí lo experiencia he visto. sobrenatural. Y a uno de ellos dice, ¿no? Que pues él va a ser el presidente, Donald Trump, ¿no? Cuenta una serie de cosas. Pero yo le comento esto, pastor, porque yo como ser humano, ¿no? Que pienso, y yo le digo al Señor, Señor, le digo, pero, y yo, en tu palabra dice que todo aquel que creyera en ti no será avergonzado. Y yo estoy contando algo en lo personal, pastor, que yo Claro. converso con Dios. Y le digo, y él proclama mucho que él quiere imponer nuevamente tu palabra en las universidades, en los colegios. Él, él ha hecho que en Israel no se reconozca pues a Israel en Israel, bajar a Estados Unidos. Es decir, muchas cosas que converso con él y Ya, le digo, Señor, pero ¿qué hay de está bien. yo más a lo que Buenos días. Después de internet me podían escuchar. Recién lo podemos escuchar, siervo. Buenos días. Se me fue el internet. Buenos días, pastor. Un saludo a Marcos. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien. Dios. Bien, Bendiciones. ¿están ahí, hermanos? Amén. Amén, pastor. Felices. Muy bien, muy bien. Muy bien. Algo está fallando aquí con el internet, pero ya se parece que ya se arregló. Esperemos que no haya ninguna desconexión por ahí. Estamos grabando, estamos en Facebook. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenidos. Estamos ya, esta es la penúltima clase del curso de hermenéutica. La próxima semana estamos terminando para luego empezar un curso que tiene que ver con nuestra libertad en Cristo. Es muy importante entender la libertad que tenemos en Él, todas las posibilidades que se nos abren por el poder del Espíritu de Dios y la nueva naturaleza que poseemos en Él. Es muy importante entender en qué posición nos encontramos delante de Dios, la posición más importante, la que nos debe a nosotros realmente importar a lo sumo. Entonces, esto lo vamos a estar llevando a cabo después que terminemos el curso de hermenéutica. Lo que es la libertad, ¿no? Lo que es la justicia, etc. Eso lo vamos a estar viendo.
pero ya estamos terminando el curso de hermenéutica. Recuerden que hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente la palabra de Dios. Quiero remitirme a un ejemplo bíblico en el que se ve la necesidad de ser enseñados, de ser instruidos, y sobre todo ver con ustedes qué son los pasos a seguir cuando estudiamos la palabra de Dios, qué cosas básicas, fundamentales tenemos que hacer para poder sacar el mayor provecho de lo que estamos leyendo o estudiando. Hay un ejemplo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay un ejemplo de un etíope, un eunuco, un servidor de la reina de Candace, un africano, un prosélito, era un hombre que servía a la reina y que era un hombre convertido al judaísmo. Eso lo hacía prosélito. Los prosélitos eran gentiles, eran personas... Buenos días, pastor. Buenos días, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que se convertían a la fe judía, eran circuncidados como señal de entrar, introducirse en ese pacto, y eran aceptados, y había una zona en el templo en Jerusalén que era para los gentiles, que convertidos al judaísmo, a la cual podían acercar para adorar, ¿no? Entonces, estos son datos históricos, religiosos del momento, allá en el pueblo judío. Y este hombre, allí en Hechos 8:26, se habla de él, y me gustaría ir paso a paso mostrándoles algunas cosas importantes, sobre todo centrarme en cómo Felipe y este etíope, este eunuco, se acercaron a la Biblia para leer y sacarle provecho a la escritura. Fíjense, dice en el verso 26, un ángel del Señor habló, dice la escritura, habló a Felipe y le dijo acerca de levantarse e ir hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. A ver, déjenme buscar aquí, quiero ponérselos muy bien, un ratito para compartir la pantalla y mostrárselos. Aquí está. Ustedes lo pueden ver. Estoy leyendo la parte de Felipe y el etíope, ¿no? Fíjense, dice la escritura, a ver, dice la escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahí hay una señal, ¿no? Este etíope, que era funcionario de Candace, la reina de los etíopes, dice la escritura que había venido a Jerusalén. ¿A qué había venido a Jerusalén? A adorar. O sea, era un gentil convertido al judaísmo, era un prosélito y estaba regresando de Jerusalén después de haber adorado, regresando a su región, a su sitio. Dice el verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, estaba leyendo el libro de Isaías. Volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, escucha, y dijo,
pero ¿entiendes lo que lees? Qué interesante. Este etíope estaba leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo. La inquietud de Felipe es, muy bien, estás leyendo, pero ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Recuerdan cuando el Señor contó la historia de el sembrador que salió a sembrar y que una parte cayó, dice que entre pedregales, otra junto al camino, pero dice, uno de ellos dice, recibieron con gozo la palabra, pero no entendiendo, dice, vino el maligno y quitó la palabra, dice, ¿no? O sea, vino el maligno y quitó, pero no entendiendo, fíjense, la importancia de entender, o sea, no basta leer, hay que entender. Para entender, ya hemos señalado varios elementos que debemos tomar en cuenta para poder entender, ¿no? El contexto, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, qué interesante respuesta la de este hombre que era funcionario, ¿no? Que era funcionario, o sea, qué interesante su respuesta humilde. Dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Qué maravilloso. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Esa disposición, esa humildad, esa sencillez para reconocer que necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos, debemos manifestar una actitud humilde, un espíritu humilde, ¿no? Mansedumbre para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, para que por ella podamos crecer para salvación, importante. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que estaba leyendo este etíope, dice, el pasaje que estaba leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, fíjense, este es muy interesante, muy importante. El eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esto es importante. Escuche. Cuando usted se acerca a estudiar la palabra de Dios, es muy importante hacer las preguntas correctas. A ver, hay que acercarse a la Biblia y hacer las preguntas correctas. Las preguntas que sugieren el texto y que el texto se va a encargar de responder. O sea, dejar que el texto nos hable, que el texto se abra a nosotros. Cuando nosotros despedazamos la escritura, la fragmentamos, la quitamos de su contexto, podemos perder realmente el texto, podemos perder de vista lo que el texto nos quiere decir. Entonces hay que tener cuidado de que el texto nos llame la atención y produzca en nosotros como reacción las preguntas adecuadas, las preguntas precisas, oportunas. ¿De quién dice esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde la escritura, la explicación, el desarrollo
de la enseñanza que Felipe va a compartir con este eunuco parte de la escritura, comenzando desde esta escritura. Hay que tener presente siempre la escritura, lo que el texto dice, y a partir de la escritura explicar, desarrollar la explicación de lo que el texto dice o quiere comunicar. Hace unos días estuve en una reunión pastoral con unos amigos y un amigo mío estaba compartiendo un tema. Es curioso, pero él en varias oportunidades estableció el punto que quería comunicar. Varias oportunidades, él hizo un énfasis muy puntual en aquello que él quería comunicar, en el propósito que él se había hecho en cuanto al tema que estaba compartiendo. O sea, había un punto que él estaba desarrollando, que él estaba explicando. Lo curioso fue que pasada una semana, cuando volvimos a encontrarnos con pastores amigos, hubieron algunas reacciones a la exposición de la semana pasada, cuando mi amigo compartió. Y las reacciones manifestaron inquietudes que no tenían nada que ver con el punto que este amigo mío había querido enfatizar, sino con asuntos periféricos que él había dicho durante su prédica. Es decir, él había compartido un tema específico, desarrollando un punto específico, pero cuando estaba haciendo eso, él estaba usando de manera subalterna a otros puntos de la Biblia y tomando otros ejemplos para poder enfatizar su punto, lo cual es lícito hacer. Pero algunos de los oyentes se habían quedado con los ejemplos, con las cosas periféricas que él había dicho y no se habían centrado en el punto. Esta es una mala costumbre que nosotros solemos tener. En lugar de prestar atención a lo que el expositor, el mensajero nos quiere comunicar como punto central, nosotros tenemos nuestros temas favoritos y eso nos traiciona y hace que pongamos nuestro tema dentro de un tema que no tiene nada que ver con el tema. Es increíble, pero este es algo que nos pasa a todos, ¿ah? Y por lo que debemos nosotros velar, porque a veces nosotros queremos guiar la conversación hacia el tema que nos interesa a nosotros, sin dar lugar a que si hay alguien que está teniendo la posición de presidir y de compartir, nuestro deber, nuestra responsabilidad es oír con atención, prestar atención a aquello que se nos está queriendo comunicar y no distraer el tema o usar el tema como plataforma para decir lo que ya nosotros premeditadamente queremos decir. O sea, eso es peligroso para nosotros y no nos ayuda a crecer. Si nosotros realmente queremos crecer, debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Desarrollar capacidad de concentración para prestar atención a aquello que se nos está diciendo. Y ya, eso pasa, miren, les estoy contando una historia que hace 2 semanas ha pasado, ¿no? La semana pasada y en esta semana, ¿no? Viendo las reacciones, entonces... Pero me doy cuenta que también pasa entre nosotros, ¿no? Yo me doy cuenta cuando al final hay intervenciones y a veces se ha perdido de vista
lo que se está presentando como punto. Y al perderse de vista eso, pues hacemos intervenciones y hablamos de temas periféricos y de cosas que en realidad no están centradas en el punto principal que estamos comunicando. Pero ese es un ejercicio, yo me esfuerzo a mí mismo, yo trato de forzarme a mí mismo para que cuando escuche a alguien le preste atención y trate de captar lo que está queriendo comunicarme para poder ponerme en su lugar y tratar de entender lo que me está diciendo. Si no, pues me engaño a mí y engaño a mi interlocutor, ¿no? Porque en realidad no lo he escuchado, no le he oído. Y eso es contraproducente. Entonces, hay que centrarnos en el punto y hay que preguntar alrededor del punto. Otra vez, hay que concentrarnos en... Ustedes se han dado cuenta, ¿no? A veces cuando uno está conversando, cuando uno está dialogando y expresando una opinión, un pensamiento, alguna idea, o alguien en particular por ahí dice, sí, pero dime, ¿cuál es el punto? Eso. ¿Cuál es el punto? Porque es importante definir el punto para, en base a ese punto, poder desarrollar, preguntar y escudriñar y profundizar ese punto, ¿no? Es como cuando uno lee el libro de Romanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto? El punto del libro de Romanos es hablar sobre la justificación por la fe, la justificación delante de Dios, el hecho de que Dios nos hace justos en Cristo Jesús, no nos da una posición nueva, gloriosa, y que esa posición produce fruto en nosotros, que la santificación, y una conducta y una vida diferente porque somos luz, ya no somos tinieblas. Entonces, el punto. ¿Cuál es el punto del libro de Gálatas? La libertad. Eso vamos a estar hablando en un curso posterior. La libertad, ¿no? Entonces, tenemos que ejercitarnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrenarnos para buscar siempre el punto. El punto. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero es qué es lo que está diciendo. Luego que encontremos qué es lo que está diciendo, nos preguntamos qué me está queriendo decir con lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que me está queriendo comunicar? Primero, ¿qué es lo que está diciendo? Luego, ¿qué es lo que está queriendo decir con lo que dice? Y luego, ¿cómo se aplica lo que me ha dicho a mí, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Qué aplicación práctica le puedo dar a lo que estoy escuchando? Entonces, esto es muy importante porque sucede, hermanos, sucede. Yo quiero decirles que sucede que a veces nosotros tenemos una mente muy distraída o tenemos algo que llama nuestra atención y eso que nos llama nuestra atención es lo que queremos imponer o presentar por delante antes que aquello que se nos quiere o se nos está diciendo, ¿no? Es un ejercicio importante que tenemos que aprender a hacer, sobre todo si queremos entender algo, ¿no? ¿Cómo yo puedo entender algo si no estoy prestando atención, la atención debida? Entonces yo debo hacer las preguntas correctas, ¿no? Debemos estar enfocados en aquello que Dios nos está queriendo decir, ¿no? A través del texto. Y las preguntas son importantes. Por eso les decía, ¿quién escribió? ¿A quiénes escribió? ¿Por qué escribió? ¿No? Preguntas básicas. ¿Quién escribió el texto? ¿Por qué escribió el texto? ¿A quiénes escribió el texto? Si no tenemos esas respuestas en el texto, entonces vamos a usar el texto como pretexto para enseñar cualquier cosa. Y eso es lamentable, ¿no? Hay personas que van con ideas predispuestas. Por eso, cuando uno lee la Biblia, debe leer y buscar qué es lo que está diciendo el libro, el texto.
y no poner pensamientos al texto que el texto no está queriendo decir, ¿no? No está queriendo decir. Entonces, hay que hacer las preguntas correctas. Hay que hacer las preguntas correctas. Muy importante. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo o estudiando, estamos viendo las reglas, los principios que tienen que ver con aquello que nos ayude a entender qué es realmente la forma de interpretar correctamente el texto. ¿Qué es interpretar correctamente el texto? Entonces hemos estado viendo, ya hemos visto varios principios, el principio del contexto, el principio de la comparación, el principio del significado del texto o significado del sentido literal, el principio de la historia y la gramática, el principio de los conceptos teológicos, el principio de la primera mención, el principio de la doble referencia, aplicar la escritura tanto a Israel como a la iglesia actual según la dirección del Espíritu Santo. La regla número 8, el principio de la revelación progresiva. El principio de la revelación progresiva, ¿no? Cuando nosotros leemos la escritura hay que darnos cuenta que el propósito de Dios se vuelve cada vez más claro y entendible al pasar los tiempos. Cuando nosotros encontramos en el libro de Génesis, en adelante, sobre todo en el Antiguo Testamento, el hablar de Dios, cuando Dios habla de sí mismo, hay un énfasis muy particular en su unicidad, en que Dios es uno, aunque se va revelando progresivamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? De manera progresiva vamos teniendo mayor luz de quién es Dios, hasta la revelación máxima que es Jesús, la encarnación de Dios, Dios hecho carne, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces hay una revelación progresiva. Esta revelación progresiva se va dando en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios, y usted va a notar, por ejemplo, que usted lee un pasaje en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, cualquier pasaje que usted lea, pero en la medida que va estudiando, meditando, profundizando las Escrituras, en esa medida su comprensión se va abriendo, su entendimiento va siendo iluminado. Y cuando usted vuelve sobre esos mismos pasajes, usted descubre que ahora encuentra en esos pasajes verdades que antes no vio, que antes no reconoció. Es la misma escritura, pero con mayor luz. Por eso la Biblia puede ser leída una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y volver. Hay gente que dice equivocadamente, no, yo ya leí el libro de Romanos, ya. ¿Para qué lo voy a leer? Si ya lo leí. Yo ya lo estudié ya, yo ya estudié el libro. Y no se da cuenta que como la revelación es progresiva, en la medida que más leas el mismo libro, que más estudies el mismo libro, que repitas la lectura del mismo libro, en esa medida mayor luz de ese libro tendrás. O sea, esa presunción nuestra de creer que porque, no, ese curso ya lo recibí, no, yo ya, cuando se trata de las cosas de Dios, nunca des por sentado que ya aprendiste todo lo que debiste aprender. Voy a repetir eso. En las cosas de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, nunca des por sentado que ya aprendiste todo lo que necesitas aprender de ese libro o de ese estudio. Eso no funciona en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Yo recuerdo una vez estaba por dar el curso de Romanos en un instituto, y un hermano se me acerca y me dijo, uy, pastor, el libro de Romanos, pastor, yo ya lo estudié hace 7 años, pastor, me dice, y mi maestro fue fulano de tal, yo lo conocía a su maestro, y me dice, pastor, ¿me puede exonerar de este curso? Porque ya lo he recibido, pastor, hace 7 años, y
Y más bien esa horita que usted va enseñando, yo quisiera salir, tener permiso para... Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo exonerar y te puedo dar permiso, pero quiero que escuches las 2 primeras clases. Si después de las 2 primeras clases, que escuches el libro de Romanos, la clase que voy a dar, quieres ese permiso, esa licencia, y que, con todo yo te firmo y tú te vas, no hay problema. Y te paso el curso porque ya lo has estudiado, pues, le digo yo. Me dice, pastor, me encanta, está bien, pastor, no hay ningún problema. Y se quedó a las 2 clases. La tercera clase no se fue, la cuarta tampoco, se quedó hasta los 16 capítulos del libro de Romanos y me decía al final, qué tremendo, pastora. Ah, su pastor, yo nunca había leído así el libro de Romanos, pastor, qué maravilloso, qué tremendo, pastor. Ahora sí, me dijo, ahora sí, ya. No, le digo, hermano, no, le digo, cada vez que tengas la posibilidad y la oportunidad de estudiar este libro, de sentarte a la pies de algún maestro para estudiar, estúdialo, porque vas a tener mayor luz, una mejor comprensión, y sigue hasta que Cristo venga, hermano. Y me digo, amén, pastor, amén, sí, me doy cuenta de lo que usted me está queriendo decir. Y por eso, hermanos, eso es carnal, cuando uno dice, no, ese curso yo ya lo llevé. Ay, pero está repitiendo lo mismo. No, cuidado. Toda repetición es buena, no hay mejor enseñanza que la repetición, pero siempre hay matices, siempre hay añadidos, siempre hay complementación. Entonces hay que estar abiertos. Nosotros tenemos que desarrollar un espíritu enseñable. Me gustó, una hermana me escribió en el WhatsApp y me puso, pastor, voy a seguir estudiando hasta que Cristo venga. Me dijo la hermanita, pastor, yo voy a seguir estudiando hasta que Cristo venga. Amén, amén. Yo también estudio hasta que Cristo venga. Todos debemos estar estudiando hasta que Cristo venga. O sea, el estudio de la palabra de Dios no debe limitarse a un aula, a un momento, a un espacio. No, por siempre. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Cada vez aprendemos más y más y más y más, y es maravilloso. Yo le contaba a unos hermanos que el día domingo que estábamos en un culto, en un servicio por Zoom, y estaba el maestro exponiendo la palabra, y yo les contaba, wow, lo que acabo de oír, me ha abierto el entendimiento, me ha hecho profundizar, es tremendo, ¿no? Entonces, hay que tener un espíritu enseñable y estar dispuesto a aprender, hermano, por siempre, por siempre. Por siempre. Somos alumnos permanentes. Entonces, hay que seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerda, la revelación de Dios es progresiva. Lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después, ¿no? Porque las verdades se relacionan entre sí. Dice la Biblia, en su luz veremos la luz. En su luz veremos la luz. Entonces, a mayor luz, vamos creciendo en un mayor y mejor entendimiento de las cosas. Dice, pastor, pero no entiendo cuando leo. Sigue leyendo, sigue leyendo. El Espíritu de Dios va a estar ahí para auxiliarnos, para darnos mejor entendimiento, mayor luz. Hay que estar abiertos. Amén. Entonces, el principio de la revelación progresiva es fundamental. Vamos a seguir aprendiendo y entendiendo. Y ayuda mucho considerar los contextos cuando uno esté estudiando. Regla número 9, el principio de la unidad escritural con respecto a Cristo. Recordar que toda la escritura gira alrededor de la persona de Cristo y de la redención de la humanidad. Gira alrededor de la persona de Cristo y de la redención. Esto lo he enfatizado una y otra vez, hermanos. No se olviden siempre, ¿no? Que toda la escritura, el personaje principal de la escritura es Cristo Jesús. Es el Señor, Él es el personaje principal. Debemos nosotros centrarnos en Él, la persona de Jesús. El personaje principal de la escritura es Cristo, no nosotros, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, por eso como la revelación es progresiva, miren, hace muchos años un hermano nos estaba enseñando Juan 3:16. Estoy hablando de hace unos 25 años atrás. Juan 3:16. Entonces él dice, a ver, lean conmigo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos dijo ahí, ¿no? A ver, ¿qué dice el texto? ¿No? Así estábamos estudiando, ¿no? Dice, ¿qué dice el texto? Y Él dice, y entonces te respondimos, ¿no? Hermano, el texto dice que Dios nos ama. No, ese no es el mensaje de ese texto. El texto dice que Dios nos ama. No, si el mensaje está centrado en Cristo, Cristo es el personaje principal del texto. ¿De quién está hablando el texto ahí? ¿De nosotros o de Cristo? Ah, buena pregunta. Entonces, de Cristo, pastor, de Cristo. A ver, vamos a leer otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea. Oh, el texto muestra que la única forma de alcanzar salvación, vida, libertad, es en el Hijo, a quien Dios envió. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo. ¡Wow! Su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense cómo este maestro nos guiaba a buscar el centro del texto, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros leemos el texto siempre lo centramos en nosotros. A ver, ¿cuál es la promesa de Dios para mi vida? Así no leemos, ¿no? ¿Cuál es la promesa de Dios para mi vida? A ver, ¿qué Dios me dice a mí? ¿No? Siempre nos acercamos así, ¿no? Pero es una actitud un poco egoísta, ¿no? Es buscar a Dios, es querer conocer a Dios, ¿no? Puse un pensamiento ahí. Si tú buscas a Dios para obtener la victoria, lo que estás buscando es la victoria, no a Dios, ¿no? O sea, si estás buscando a Dios por algo que Él te puede dar, lo que estás buscando es lo que Él te puede dar en lugar de a Él mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dijo Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Entonces, fíjense cómo el Señor mismo nos llama la atención a que nos enfoquemos en Él, en Dios. Nuestra vida debe ser diocéntrica, cristocéntrica, bibliocéntrica, ¿no? No hombrecéntrica, no antropocéntrica, pues, ¿no? No nosotros. No dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Entonces es buscar a Dios, es anhelarlo a Él. Y hay muchas enseñanzas que nos han hecho daño, ¿no? Hay muchas enseñanzas que, por ejemplo, cuando dice, la alabanza te da victoria. La alabanza te da victoria. La alabanza te da victoria. O sea, tú vas a usar la alabanza como un medio de obtener la victoria independientemente de Dios. O sea, estás usando eso como una herramienta, como un instrumento para obtener victoria y no para adorar a Dios. O sea, tu fin es obtener victoria y no alabar a Dios. Entonces, no estás centrado en Dios, no estás usando ese recurso espiritual para dirigirte a Dios, ¿no? Con un propósito subalterno, minoritario, que eres tú. Esas cositas hay que discriminar para poder realmente encontrarnos con nuestro verdadero Dios, con nuestro Dios vivo, con Cristo Jesús, y rechazar eso que nosotros, esa actitud hombrecéntrica, ¿no? Donde el hombre está entronado. No dice la Escritura dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. O sea, pides, pero pides mal. ¿Por qué pides mal? Porque estás enfocado en ti, en tu deleite, en obtener para ti, en lugar de buscar la gloria de Dios, ¿no? Qué maravilloso es que tú puedas estar buscando, anhelando, darle gloria a Dios y en respuesta, en consecuencia, las demás cosas son añadidas. Deleite en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la Biblia, ¿no? Entonces, qué importante eso, ¿no? Qué importante eso. Aquí tenemos a un perrito, ya está, perrito calladito. Muy bien, entonces, importante, ¿no? Que nosotros podamos entender que
Dios quiere que le adoremos a Él. Muy bien. El principio de la unidad escritural con respecto a Cristo. El principio de la fe y del Espíritu Santo. Hay que abrazar los eventos espirituales y sobrenaturales hallados en la Escritura. Hay que creer. Lo que la Biblia dice es cierto. Lo que la Biblia dice es cierto. La Biblia habla de un pez grande que se come a Jonás y no se lo traga, no lo depura en su vientre. Jonás está en el vientre y Dios preserva su vida. Y luego es arrojado después de 3 días en Nínive. Hay que creer. No hay que creer. La Biblia muestra acontecimientos sobrenaturales, gloriosos, que hay que aceptar. No es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, hay que creer lo que Dios dice, ¿no? Hay que abrazar los eventos espirituales y sobrenaturales hallados en la Escritura. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Yo les digo, hermanos, y lo he compartido también ya varias veces, tenemos que creer lo que la Biblia dice, independientemente de lo que sentimos. Nuestros sentimientos son engañosos. Y si tú vas a establecer tu vida en el monte de los sentimientos, vas a fracasar. Pero si los estableces sobre el monte de la fe, de la confianza, de lo que la Escritura dice, vas a tener victoria. Entonces, no nos dejemos engañar por lo que sentimos. Somos tan predispuestos a hablar de lo que sentimos que todo el tiempo decimos me siento mal, me siento débil, me siento enfermo, me siento triste, me siento nostálgico, me siento alegre, Estamos tan habituados a referirnos a nuestros sentimientos que hemos perdido de vista el camino de la fe. El camino de la fe. Y más allá de lo que sentimos está lo que está escrito. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que en medio de las experiencias que podamos tener, la verdad de Dios prevalece, de que lo que Dios dice es cierto, el que habla la palabra de Dios no miente. Entonces tenemos que creer a Dios, tenemos que creer lo que la Biblia dice. La Biblia nos llama más que vencedores, la Biblia nos llama fructíferos, la Biblia nos llama obedientes, la Biblia nos llama santificados, la Biblia nos llama perfectos. Creámosle a Dios, creamos lo que dice la palabra de Dios, caminemos en lo que Dios dice y vamos a superar esos miedos, esas angustias, esos sentimientos que a veces nos atan. Es una lucha, pero una vez que te ejercitas para no dejar que tus emociones sean las que te gobiernen, sino la fe, la confianza, entonces tú realmente vas a ser una persona de testimonio, ¿no? Tú vas a tener miedo igual que los demás, vas a sentir temor igual que los demás, pero puedes actuar de una manera diferente a los demás porque caminas por fe, porque le crees a Dios antes que a lo que sientes. Lo que sentimos es peligroso, es traicionero, es confuso, y no debemos poner nuestra confianza en lo que sentimos, ¿no? Sino confiar en Dios, confiar en su palabra. Hay gente que se resiente, se enoja, se fastidia, y en base a lo que siente reacciona, actúa. No, nosotros debemos actuar en base a lo que Dios dice en su palabra y no en base a lo que sentimos, ¿no? En base a lo que sentimos. Importante es que hay que caminar bajo el principio de la fe, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. ¡Wow! El Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que eso es posible? Por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces donde quiera que yo vaya, ahí está el Espíritu de Dios. Él mora en mí, mora en nosotros. Y claro, la gente dice, ay, pero no lo siento, pastor. Ay, yo quiero sentir la presencia de Dios. Hermano, entonces, ¿dónde está la fe? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ponerle, bienaventurados los que no sintieron y creyeron, ¿no? Bienaventurados los que no esperaron sentir para hacer. Gloria a Dios. Pastor, y que no siento perdonar a mi esposo. Perdónalo. No es que Dios Señor, hazme sentir que lo perdone. No, olvídate, el sentimiento va a cambiar en la medida que tú obedeces la palabra de Dios.
Esa es la clave. Hacer la palabra de Dios. Hay que hacer la palabra de Dios, ¿no? Practicar la palabra de Dios, independientemente de si sientes o no. No le pidas permiso a tus sentimientos, a tus emociones para hacer las cosas. Hazlas. ¿Por qué la vas a hacer? Porque la Biblia dice que debes hacerlo, ¿no? Entonces, puedes sentir una animadversión, un resentimiento hacia alguien, pero igual lo bendices, le haces bien. Ay, pastor, pero entonces yo soy un hipócrita, pastor, porque no siento. Hay personas que hablan así, ¿sí o no? Ay, pastor, es que no quiero ser un hipócrita, pastor. ¿Por qué no quiero ser un hipócrita? Porque no siento, pastor. Y si no siento, entonces si lo hago, soy un hipócrita. No, si lo haces, eres una persona de fe. Si lo haces, eres una persona de convicción. Si lo haces, eres una persona obediente. El diablo te engaña cuando te hace creer que porque no sientes y lo haces, eres un hipócrita. Esa es una mentira del diablo. Tú cree a Dios y actúa, obedece, haz la palabra de Dios independientemente de lo que sientas, ¿no? Yo te doy ejemplos. Yo he llegado en situaciones de depresión, de sentimientos de dolor, de angustia, por una preocupación, un problema, alguna dificultad, pero me he levantado mis manos y he dicho, gloria a Dios, te alabo, Señor, y te bendigo, tú eres Dios bueno, maravilloso, y mis lágrimas han estado cayendo, conmovido por lo que estoy experimentando, pero estoy diciendo, gloria a Dios, aleluya, te alabo, tú eres un Dios, yo declaro tu bondad, Señor, bendito sea Dios, y esa es la fe nos mueve. Recuerda, la fe nos mueve a hacer lo que es imposible hacer por las emociones. La fe nos mueve a hacer lo que es imposible hacer por las emociones. Mucha gente rompe sus matrimonios, rompe sus relaciones, rompe amistades, rompe por lo que siente, ¿sí o no? Por lo que siente. Pero si camina en fe, no importa lo que estoy sintiendo, pero yo te amo, yo te bendigo, yo te sirvo, yo te voy a hacer bien. Y cómo el panorama cambia, cómo las circunstancias cambian, solo por la acción, solo por la acción. Agravamos las cosas cuando caminamos por emociones y no por lo que la palabra de Dios dice. Regla número 11, el principio del énfasis. Hay que saber lo que Dios está enfatizando en cierto tiempo y no caer en el error por el sobreénfasis. No se trata de lo que queremos decir, se trata de lo que Dios está diciendo y eso es lo que debemos comunicar, ¿no? A veces la gente para predicar agarra un periódico, ¿no? A ver qué está pasando en el mundo para predicar, ¿no? ¿Qué está pasando? O comienza a mirar qué está pasando en la iglesia para predicar. Prepara sus sermones y sus prédicas basado en lo que ve y no en lo que Dios dice, ¿no? O sea, predica de acuerdo a lo que ve en sus ojos. Y qué maravilloso, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios y todo el informe negativo que tienen los corintios, y él lo primero que hace es empezar alabándolos, reconociendo la posición que tienen en Cristo, las bendiciones que han recibido, y poniendo luego, después de haber puesto un fundamento escritural, teológico, doctrinal, de quiénes son ellos en Cristo Jesús, comienza a amonestarles, exhortarles, a llamarles la atención, pero poniéndoles ese fundamento. O sea, no empieza desde lo negativo, empieza desde lo positivo. Ese es andar por fe y no por vista, ¿no? Mirar a la gente por lo que son en Cristo Jesús, no por lo que vemos cómo ellos actúan o hacen. Creer que Dios es un Dios poderoso que cambia a las personas, que transforma, que cambia el corazón del ser humano, ¿no? Entonces, hay que creer. Y Dios pone énfasis escritural. Hay énfasis en las escrituras que hay que seguir ese énfasis. Hay que seguir lo que el texto está diciendo, no lo que nosotros queremos que diga, lo que el texto está diciendo. Hay muchas prédicas que se han inventado desde afuera, en lugar que se prediquen desde las escrituras. Hay muchas enseñanzas que están inspiradas en lo que la gente ve, en lo que la gente observa y no en lo que la Biblia dice. Las predicaciones, no dice la escritura que mi palabra permanecerá para siempre, ¿no? Su palabra es la que va a permanecer, no lo que nosotros digamos, lo que nosotros pensemos, no, lo que Dios dice, esa es la verdad. Y en esa palabra tenemos que pararnos, amados hermanos, y no dejarnos guiar por lo que los hombres promueven, ¿no? A la iglesia ha entrado mucho marketing, muchos principios gerenciales, muchas actitudes meramente empresariales, comerciales, y se ha perdido el espíritu.
el espíritu de servicio, de dar sin esperar recibir, de el bendecir, se ha perdido. Entonces la gente busca tratando de sacar provecho, ¿no? Se relacionan entre personas con las cuales puedan sacar algún provecho, ¿no? No se relacionan, no se asocian con los humildes, ¿no? Si el hermano tiene un programa de televisión, si el hermano tiene una iglesia grande, ese es mi amigo, ¿no? Pero un pastor que recién empezando, no, no, así hay, esos tipos de actitudes de parcializarse, de ser discriminadores, ¿no? Xenófobos, ¿no? El rechazo al distinto, ¿no? Rechazo al distinto, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no son principios cristianos. La Escritura pone énfasis particulares, puntuales, en el amor, en el servicio, en el obedecer, en el bendecir, en el perdonar. O sea, son términos bíblicos, está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos regirnos por los rudimentos del mundo, ¿no? El mundo es, si tu esposa, déjalo, hermano, ¿no? Así no habla, déjalo. Te vas a estar soportando, ¿no? Pero en la Biblia te enseña a amar, a perdonar, a bendecir, ¿no? Entonces, y guía del Espíritu, dirección del Espíritu de Dios, buscar la paz, procurar estar en paz con todo el mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y en base a eso debemos caminar. Regla número 12, el principio de la aplicación. Ver la Escritura como nuestra autoridad final y caminar a la luz de ella. Incrementa nuestro entendimiento de la misma, la práctica de la palabra de Dios, ¿no? O sea, la Biblia tiene una aplicación práctica. La vida cristiana es práctica. Voy a repetir eso. La vida cristiana es práctica, se refleja. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta, que la fe se va a ver evidenciada por las obras. Entonces, la Biblia nos enseña estos principios que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Dios nos ha llamado, hermanos, para edificar, para bendecir. Y sí, cuesta, ¿no? Cuesta. Yo le contaba a una hermana de qué hemos sufrido. Nos han estafado, nos han engañado, nos han traicionado. Todo eso hemos vivido, sí. Hay que amar, hay que bendecir, hay que seguir adelante, no hay que albergar resentimiento, heridas, nada. Amén. Dios te bendiga y sigamos adelante firmes. ¿No dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? Somos imperfectos. Fallamos y nos fallan. Somos imperfectos. Fallamos y nos fallan. Así es la vida, ¿no? Entonces tenemos que pedir perdón, tenemos que recibir el perdón, tenemos que perdonar. El perdón es una deuda. Desde el punto de vista bíblico, para nosotros el perdón para el cristiano es una deuda. Nosotros debemos perdonar. El perdón otorgado por Dios no es una deuda. Dios no debe perdonar. Dios puede y quiere perdonar y perdona porque es misericordioso. Pero en el caso nuestro, para nosotros es un deber perdonar y debemos otorgarla por gracia. Por gracia. Quiere decir que no debemos esperar que nos pidan perdón. Debemos perdonar, debemos otorgar el perdón, debemos tener un espíritu perdonador, una actitud perdonadora, una conducta perdonadora, ¿no? Recuerda que también lo que siembras vas a cosechar, ¿no? Si siembras perdón, vas a cosechar perdón. Entonces, son principios prácticos. La vida cristiana es práctica, pero está basada en el amor. El amor es el motor que nos empuja a hacer lo que hacemos. El amor es el motor que nos empuja a hacer lo que hacemos. O sea, es por amor, es por gracia, no es como una obligación, ¿no? Es un deber en deleite, es un deber en deleite. Es un deber basado en el hecho de que podemos hacerlo por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad para hacer lo que nos manda a hacer. Dios nos ha dado la habilidad para hacer lo que Él nos manda a hacer. Voy a repetir eso.
Dios nos ha dado la habilidad para hacer lo que Él nos manda hacer. Pero no necesitas sentir esa habilidad, necesitas creer que la tienes, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer. Fíjate que hay una diferencia entre querer y sentir querer. O sea, no es que tienes que sentir querer, no, el querer ya está en nosotros. El querer hacer la voluntad de Dios está en nosotros y el poder hacerlo también, porque Él produce el querer como el hacer. O sea, Dios nos da el poder para hacerlo. Amén. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. El querer y el hacer. O sea, pone en nosotros los deseos de hacer su voluntad y queremos hacerlo, ¿no? Aunque no sintamos hacerlo, queremos hacerlo y lo vamos a hacer porque podemos hacerlo. Dios nos ha dado sabiduría. Esa es la fe. La fe es acción, es actuar, es moverse en aquello que sabemos es la voluntad de Dios. ¿No? Fe existe donde la voluntad de Dios es conocida. Entonces tú caminas, tú aceptas, tú avanzas. Pastor, pero me siento débil. ¿Qué dice la Biblia al débil? Diga el débil, fuerte soy. Así no dice, diga el débil, fuerte. Pastor, pero me siento débil. Ah, muy bien. ¿Qué tiene que hacer el débil? Decir que fuerte es. ¿En quién? En Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, pero si todo el tiempo estás proclamando lo que sientes, solamente habla de lo que sientes. Mira, un secreto. Dile a Dios lo que sientes y haz con los hombres lo que debes. Dile a Dios lo que sientes y haz con los hombres lo que debes. Algunos se son al revés. Algunos están que le dicen a todos los hombres lo que sienten. Pastor, hermano, me siento débil. Hermano, me siento así. Hermano, me siento... Díselo a Dios. Amén. Y Él te va a fortalecer y sal delante de los hombres y proclama la verdad de Dios. Diga el débil, fuerte soy. ¿No? Entonces, dejemos que sea Dios quien realmente reine, no gobierne. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que dice la Escritura. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces siempre estamos examinándonos, cuidándonos, procurando servir y bendecir. Bendecir. Miren, por último, dice la Biblia que dice, si llamas a los que amas para hacerles bien, ¿no hacen así también los otros? Dice, los gentiles. ¿No hacen así también los otros? Dice, si amas a los que te aman, si les haces bien a los que te aman, ¿no? Dice, ¿no hacen así los demás? No hagan ustedes así. Bendigan a los que no les aman. Dice. Oren por los que los persiguen. Bendito sea Dios, ¿no? Hazle bien a tu enemigo, dice. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amén. O sea, fíjate, la Biblia nos da principios difíciles para el hombre natural. ¿Eh? O sea, eso el hombre natural no puede hacerlo, pero el hombre espiritual sí puede. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios morando en nosotros, ¿no? Hay que bendecir, ¿no? Hay que bendecir. Hay gente que nos hace daño, pero hay que bendecirlos en el nombre de Jesús. Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver, vamos a ahora al momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, gracias por este tiempo precioso. Estamos aprendiendo de ti, Señor. Queremos servirte y queremos hacerlo para tu gloria y alabanza, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras falencias y ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén y amén.